Citas de Campo. Gestión sostenible. Un espacio creado junto con Gestión AR. Conversaciones para accionar contra el cambio climático. Bueno, estamos en conversación con Diego Restrepo. Él es coordinador de adquisición de proyectos para Latinoamérica de la compañía South Pole, es biólogo y además es especialista en temas climáticos. Bienvenido, Diego, a esta conversación, a Cita de Campo. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Elisa, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, ¿querés contarnos un poco, a grandes rasgos, cómo trabaja South Pole? Sí, muy bien. Nosotros somos un desarrollador de proyectos de acción climática, en especial en los mercados de carbono. Actualmente South Pole es la empresa que maneja alrededor del 20% de todos los proyectos de desarrollo de emisiones para efectos de bonos de carbono. Uh-huh. South Pole pues, es una empresa que tiene más de 16 años y actualmente tenemos más de 800 proyectos con respecto al desarrollo de proyectos de bonos de carbono, donde se beneficia, pues, como lo dices muy bien, la acción climática, las comunidades, las empresas, donde jugamos un papel muy importante para la conservación de los bosques, la captura del carbono en diferentes tipos de tecnología que, pues, más adelante lo vamos a ir conversando. Buenísimo. Y pues South Pole, sí, es una empresa maravillosa. Tengo la fortuna de tener ya 6 años en la compañía. Me parece súper interesante, Diego, cómo está planteado el proyecto de South Pole. Ahora, para que la gente sepa y pueda bajar a tierra los conceptos que quizás uno escucha, lo que es captura de carbono o el bono de carbono, ¿querés contar qué es específicamente un crédito de carbono? Claro que sí. Un bono de carbono o un crédito de carbono es una tonelada de CO2 equivalente que o evitamos que se vaya a la atmósfera o que la capturamos. Uh-huh. Entonces aquí se desprenden varios tipos de escenarios para poder diferenciarlo. Cuando yo conservo un bosque, estoy evitando que la tala del mismo me genere gases de efecto invernadero, en especial el CO2. Cuando yo hago un cambio de metodología en algún tipo de tecnología que estoy trabajando y evito que se vaya metano, que se vayan óxidos de nitrógeno y que se vaya el mismo CO2, un ejemplo clásico de esto es, yo tengo una empresa de taxis y cambiamos todos los taxis por taxis eléctricos. Entonces uh-huh. Las emisiones o el gas que estos taxis me emiten por la combustión de combustible fósil, ya lo estoy disminuyendo porque estoy utilizando energías renovables. Ah, perfecto. Y la otra es cuando tengo siembras, cuando hago siembras de bosque como tal, una restauración, o cuando siembro pino, cuando siembro eucalipto. Aquí estoy haciendo lo que se llama una remoción. Entonces, si te das cuenta, hay un universo muy, muy grande de cuáles son las oportunidades para poder dar una acción climática. Y en todos estos llega South Pole y empieza a identificar cuáles son los pasos a seguir para lograr certificar esa reducción de emisiones y posteriormente convertirlas en un bono o un crédito de carbono que luego se vende o se transa a empresas que quieren hacer parte de la mitigación del cambio climático. Entonces un bono de carbono es una tonelada de CO2 equivalente que evito que se vaya a la atmósfera o que la capturo. Genial. Y en el fondo monetizar esta tonelada de carbono que estás hablando ahora hace que las empresas que digamos que están emitiendo puedan comprar esto para quedar como neutralizadas en su funcionamiento. Sí, con el compromiso que la misma empresa en sí tenga también acciones en las que reduzcan su huella de carbono. Es decir, nosotros también verificamos que la empresa que nos compra el bono de carbono no es una empresa que simplemente contamino y compro el bono de carbono y el resto no me importa. No, Ajá. Acá se busca que también haya una responsabilidad social ambiental de parte de la empresa que nos compra el bono de carbono. Es decir, somos muy exigentes también con quien nos compra. Claro. Y obviamente el producto de esta herramienta financiera
ayuda muchísimo, en especial a las comunidades. En Colombia tenemos experiencia con comunidades negritudes y con comunidades indígenas y también con comunidades de campesinos que pues tienen algunas necesidades o algunos proyectos. Entonces esto se vuelve el motor de arranque para estas iniciativas sostenibles económicamente y que siguen haciendo parte de la conservación de los bosques. Y por el lado de las empresas, también tenemos empresas que están haciendo restauración o están haciendo cualquier tipo de actividad agropecuaria en la cual este recurso económico también financia otro tipo de modelos de sostenibilidad. Y la empresa que lo compra también se siente favorecida porque está contribuyendo al cambio climático. O sea que es como que se busca, digamos, todos los elementos del círculo, digamos, que estén involucrados en el mismo compromiso. Esa palabra está muy bien, círculo virtuoso, así es. Entonces yo soy una empresa que quiero hacer parte de la acción climática y tengo un recurso económico que puede llegar por medio de los bonos de carbono a cualquier tipo de los actores, llámese comunidades, llámese empresa, entidades, personas, y esto sigue rotando. Entonces cada vez vamos a tener mayor área de bosque o mayores emprendimientos que puedan ser parte de la lucha contra el cambio climático. Entonces ese círculo continúa y continúa favoreciendo pues a la acción climática. Diego, y desde el punto de vista del campo y del agro, que es un poco el objetivo de esta entrevista, ¿cuál es el aporte que puede hacer el agro a esta captura de carbono y a este sistema que estás contando? Sí, los productos agropecuarios cada vez están teniendo como una empatía con el medio ambiente. En especial hemos notado el cambio en la ganadería. Anteriormente se tenían unos pastizales muy grandes y hoy ya los ganaderos en sí están teniendo unas siembras, lo que se conoce como proyectos silvopastoriles o de sombrío, porque también los afecta positivamente en su recurso económico. Cada vez el ganado, la ganadería, está generando mejores recursos porque hay un confort animal y ese confort animal lo está promoviendo la siembra de árboles que a la larga también se convierte en mejoramiento del suelo, el agua, el sombrío como tal, y en un futuro ciertos árboles también se vuelven la madera que se autoconsume en las fincas. Asimismo en los cultivos agrícolas, entonces cada vez se hacen menos remoción del suelo con menos intensidad y seguimos conservando el suelo que a la larga es mi producto que voy a sacar, no sé, un mango, cacao, el arroz. Claro, entonces todas estas, la producción, sí, y todas estas iniciativas que me están mejorando a mí como productor, lo puedo convertir también en un bono de carbono que me genera un recurso económico extra. Entonces, volvemos al círculo virtuoso, exacto. Cualquier medida que yo utilizo para reducir las emisiones, y aquí doy otro ejemplo. Las porcícolas. Tenemos acá en Colombia empresas muy grandes. Empresas de producción de carne porcina. Lo traduzco a nuestro Muchas español. gracias, sí. Muy bien. Entonces, cuando tenemos estas fincas o estas granjas que se dedican a tener cerdos, capturan toda la materia fecal o la materia orgánica de los cerdos en unos digestores. Estos digestores lo que hacen es que capturan el metano y lo terminan quemando, lo vuelven como producto de gas para unas cocinas. El solo hecho de quemar este metano, de capturar el metano y quemarlo, ya te genera una reducción, porque estoy pasando de metano a CO2, teniendo en cuenta que el metano es 28, 30 veces más contaminante que el CO2. Sí. Allí ya empiezo a tener una reducción de emisiones y esto me genera bonos de carbono que certificados los puedo vender. Y ese metano, qué interesante, ese metano lo usan para funcionar las cocinas, dijiste. ¿A eso llaman cocinas limpias? Sí, o para generar energías. Sí, así es, o para generar energía. Hay unos de estos digestores, se pasa como a unas máquinas en las cuales este calor me va a generar energía en la cual la puedo utilizar para mis diferentes tipos de actividades. Entonces,
Mira que es ilimitado, es casi que imagínate lo que puedas hacer y todo esto termina generando una reducción de emisiones que a la postre se convierte en bonos de carbono. Y empresas desarrolladoras de proyectos como South Pole lo que hace es que financia la certificación al 100% para llegar a los bonos de carbono y posteriormente su comercialización. Está buena esa aclaración, porque te iba a preguntar si ustedes certificaban también esas capturas o esas emisiones, y ustedes financian la certificación, la zona certificadora independiente. Sí, digamos que dentro de los escenarios de certificación de proyectos para bonos de carbono existen dos líneas. Sí. Bueno, que realmente cada vez llegan líneas nuevas, pero en sí son dos líneas. Una que son soluciones basadas en la naturaleza, donde estamos hablando de prácticamente de árboles, es decir, los bosques que yo tengo que puedo conservar o los bosques que yo siembro, llámese maderables o llámese restauración. Y por el otro lado tenemos lo que no sería forestal, que son todas las energías limpias y todos los cambios de tecnología, cualquiera que sea, que pueda disminuir la combustión de combustible fósil. Eso me genera bonos de carbono. Un ejemplo clásico tuvimos acá con una empresa de aviación. El solo hecho que el avión llegaba y lavaban las turbinas generaba en los siguientes vuelos menos consumo de combustible. Obviamente de a poquitico, pero esa reducción del consumo de combustible, que para la empresa de aviación termina siendo economía, a la larga se convirtió en bonos de carbono porque se pudo demostrar que esa metodología en el lavado de las turbinas reducía la quema de combustible fósil. Claro. O sea que es como que al final hay como acciones pequeñas que parecieran que no son importantes, pero sumadas a todo van como aumentando el beneficio. Imagínate, que tiene para el negocio. Así es, imagínate 200,000 vuelos, sinceramente no tengo el número diario, pero la aeronáutica ha aumentado muchísimo. Entonces, imagínate que tú, en vez de utilizar 10 galones por vuelo, estoy colocando simplemente un número, utilices 8.5, o sea, ahora multiplícalo por 200,000 vuelos o 100,000 vuelos diarios, terminas teniendo una acción climática muy, muy importante. Claro, tal cual. Me parece súper interesante. Ahora, de estas soluciones que vos hablabas de basadas sobre la naturaleza, dijiste que había una línea y me falta la segunda, ¿no? Dentro de las soluciones basadas en la naturaleza está la conservación de bosque o las siembras de los bosques como tal. Sí, pero después había otra línea de certificación. Sí. Ok, entonces tenemos lo que es forestal, todo lo que tiene que ver con árboles, y lo no forestal, que son las energías limpias o cambios de tecnología. Sí. Y dentro de lo forestal están la conservación de bosque. Yo tengo las comunidades indígenas, por ejemplo, en Colombia, que tienen hasta 3 millones de hectáreas. Entonces, esa conservación de bosque, o las empresas, por ejemplo, madereras, o por ejemplo, empresas que siembran silvopastoriles como los ganaderos. Entonces aquí están las dos líneas, una de conservación y una de siembra. Y por el otro lado, no forestal, cualquier tipo de cambio de tu tecnología o cualquier tipo de cambio en los trabajos para consumir menos combustible fósil. Ahí están, digamos, las dos líneas. Genial. O sea que los indicadores que un productor tiene que prestar atención si está escuchando esta entrevista es el uso de combustible fósil, las prácticas, digamos, conservadoras del suelo, que lo nombraste al principio. Me imagino que el tema del ahorro del agua también debe ser un indicador, ¿no? Para esto que estamos hablando. ¿Puede ser? Bueno, sí, a ver, cuando yo me voy al agro, ¿verdad? Sí. Yo soy un productor de cacao. En el inicio siempre se hace sombrío al cacao. Entonces, por un lado estoy sembrando mi cacao y por el otro lado estoy sembrando algunos árboles que me sirven de sombrío. Estos árboles los puedo utilizar luego como madera. Claro que sí. Es que los productos de acción climática no limitan tu producto agropecuario, en este caso agrícola. Okay. Entonces,
Además, tú también como productor agrícola, tú tienes que enfrentarte a un montón de características climáticas que tienes que solventar. Uh-huh. Si tú cortas todo tu bosque para sembrar el cacao, estás limitando el mismo suelo, la misma agua. Entonces, mira que es importante acá todo este círculo. Yo protejo el agua porque estoy cortando menos árboles. Yo protejo el agua porque los estoy sembrando. Yo protejo el suelo porque estoy teniendo este tipo de sombríos, el cual me va a erosionar menos el suelo. Uh-huh. Y a la postre, esto lo puedo utilizar como un producto de bonos de carbono, más mi producto que es el cacao como tal. Entonces, mira que es como mirar el mapa separándonos un poquitico de la pantalla y tener como esa visión holística donde tengo un producto de mucha calidad porque no estoy desperdiciando agua ni suelo, y además puedo tener madera. Mira que hay un producto implícito que tú no lo tienes al sembrar cacao, y luego llegan a una entidad como South Pole, donde definen cuáles serían los pasos para poder tener esta herramienta financiera que se llaman bonos de carbono. Clarísimo, Diego. Es una conversación que nos parece fundamental, en la que entren todos los productores que trabajan recursos naturales para justamente contribuir al cambio climático. Por finalizar, todos estos tipos de proyectos se pueden agrupar. Es decir, mira, yo tengo una finca o una tierrita pequeña, yo solamente tengo 100 hectáreas, 50 hectáreas, creo que lo mío es muy, muy poquito. Momento, nosotros podemos sumar con otros 200 personas como tú que están haciendo este tipo de ejercicios, y mira que ya tenemos un área considerable donde tú vas a seguir haciendo lo tuyo, el trabajo en tu campo. Nosotros desarrollamos el resto y unificamos a todas estas personas para poder sacar un proyecto adelante en bonos de carbono. Es decir, que la invitación es que cada granito de arena que estemos haciendo en favor del cambio climático suma, y con mucha, mucha importancia. Espectacular. Muchísimas gracias, Diego, por esta conversación muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Bueno, y así pasaba Diego Restrepo. Él es biólogo, consultor en temas climáticos y trabaja en la desarrolladora de proyectos de acción climática South Pole. Este espacio fue creado junto con Gestión AR, especialistas en desarrollar productos y servicios de la economía real.